antes de pasar a la palabra, vamos a estudiar la palabra de Dios en Juan 6. El año pasado vi un video, como ahora ha habido catástrofes en diferentes lugares, y vi un escenario donde había una casa destruida. Protección Civil estaba trasladando a las personas que se quedaron sin casa, y había una casa totalmente destruida, y había un señor ya grande de edad, y le decían los de Protección Civil: Señor, vámonos, vámonos, le dice, vienen más aguas. Y el señor volteaba a ver su casa, pero de su casa no quedaba nada. Y él les decía a los de Protección Civil: no, dice, mi casa. Y le dicen los de Protección Civil: Señor, ya no hay casa, su casa ya está destruida, ya no hay nada por qué quedarse, vámonos. Yo te digo algo de parte de Dios: si todavía hay casa, si todavía hay paredes, si a pesar de tus pecados y tus errores todavía hay alguna muralla puesta en tu hogar, no te vayas, quédate a pelear, quédate a luchar por tu casa, porque el león vino a robar, matar y destruir, y es lo que quiere, destruir tu hogar, tus hijos. Y mucha gente, cuando hay problemas, ¿qué hace? Huye. Pero yo te digo, si todavía hay casa, regrésate y pelea por tu casa. Cierra tus ojos un momento y quiero que ores por tu hogar, por tus hijos, por tu familia. Yo no sé cómo esté tu casa, yo no sé cómo estén los muros, yo no sé cómo esté la situación en tu hogar, pero lo que sí sé es que Dios responde, y una oración puede hacer la diferencia. Papá, gracias por los niños, y gracias por los padres que están en este lugar, los que vinieron hoy. Yo sé que tú tienes una palabra y has hablado a sus vidas, y te pido, papito lindo, que tu Espíritu Santo hable a sus vidas y les dé esa gracia, ese poder, esa valentía, porque esto es de valientes. El cobarde huye, el cobarde deja las cosas tiradas y busca otros lugares, pero el valiente, con la ayuda de Dios, vuelve a pelear. Señor, dile: dame esa fuerza, dame de tu gracia para luchar por mi hogar, para pedir perdón, para restaurar, para volver a ganar a mis hijos. Tal vez tus hijos ya crecieron, hermano, y no los educaste correctamente. Hoy dile: Señor, perdóname, perdóname porque no los pude, no sabía cómo, pero ahora nos estás enseñando, nos estás ayudando, y ahora como hijos grandes podemos darle el consejo de parte de Dios, no porque seamos buenos, sino porque tú eres bueno, mi Dios. Y presento, papá, delante de ti todos estos hogares, y que tú sigas obrando en ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirte que si pediste, Dios escucha y Dios hará. Así que agárrese. Amén. Vamos a continuar. Estamos en una serie de enseñanzas. Nos queda algo de tiempo para aprender las Escrituras. Si tienes Biblia, ve a Juan 6. Vamos a hablar sobre la alimentación de los 5,000, y algo que hemos aprendido ya como iglesia es que todo lo que está escrito en la Biblia, cada historia, cada personaje tiene algo encriptado, tiene un mensaje que fue puesto para esa época, pero tiene un mensaje para nosotros hoy. Amén. Y estamos en la serie de Juan, y el tema que vamos a desarrollar es, pásalo, la alimentación de los 5,000 en Juan 6. El evangelio de Juan, Dios puso en el corazón de Juan hablar de 7 señales de su venida. Sí, convirtió el agua en vino, sanó a un paralítico, sanó a un joven que no estaba cerca, que estaba lejos. Solo con su palabra le dijo: cree, ve, tu hijo es sano. Jesús se comenzó a revelar, y Juan comenzó a revelarnos en las Escrituras el mensaje que tenía y las señales necesarias para descubrir quién es Jesús.
y nosotros tenemos que conocer a Jesús. El Evangelio de Juan, a partir del capítulo 5, hermanos, Juan calla todo un año de ministerio de Jesús y se salta al capítulo 6 para hablarnos de la alimentación de los 5,000. ¿Me escuchaste? Los que saben Biblia sabemos que el Evangelio, ¿sí?, que es llamado a la salvación, fue escrito en 4 personajes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Y estamos estudiando Juan. Mateo, Marcos y Lucas se le conoce como libros parecidos o sinópticos. ¿Estamos aprendiendo? Esta es la escuela. ¿Cuántos personajes escribieron el Evangelio? ¿Cuáles son? Di conmigo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora dilo tú solo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sí, ya estamos aprendiendo. Juan se salta del capítulo 5 y deja de narrar casi todo un año de la historia y comienza en la alimentación de los 5,000. Y caso curioso que aparece en los 4 evangelios. Es común que en los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, narren cosas parecidas, pero Juan enlaza esta historia porque tiene un mensaje muy importante para nuestras vidas hoy. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? ¿De cuántos panes? 5 panes y 2 pececillos. ¿Alimentó a qué? A una multitud de 500, dice la Biblia, hombres. Y si ese hombre iba con su esposa, ya no son 5,000, ¿cuántos son? Y si traían hijos, o sea, era mucha gente. Pero no sé por qué, no sé si porque los hombres comen más, ¿no? Puso a los 5,000 hombres, dijo: con que coman los hombres ya, ¿no? Ya se llena y ya alcanza para todos los demás. Entonces Juan comienza a narrar este suceso, pero quiero mostrarte cómo Dios ya había hecho este milagro parecido para que quedara como una referencia. ¿Sí? Vamos a ver el primer pasaje que se encuentra en Primera de Reyes 4:41. Y esos milagros sucedieron en unas circunstancias muy difíciles, en una necesidad de hambre extrema. Primer acontecimiento fue el maná. Sí, ahorita lo pongo, pero puse Primera de Reyes primero y ahorita me regreso al maná. Te lo leo. Dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios, que era Eliseo. En esa época había una escasez de alimento. Y dice: el cual trajo al varón de Dios panes de las primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para comer, le dijo a su criado. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Cuántos panes eran? 20 para 100, a menos que los partiera. ¿Sí? Dice: ¿cómo podré? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así dicho Jehová, comerán y ¿qué? Y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron los 100. ¿Y qué dice? Y sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿Quién hizo ese milagro en el Antiguo Testamento? Jehová, Dios Padre. ¿Qué está mostrando Jesús en el Nuevo Testamento? Que también Jesús tiene ese poder. Hay gente que cree que Jesús no es Dios, y en este milagro vamos a ver que así es. Otro acontecimiento antes es el maná en el desierto. El pueblo de Israel sale de la tierra prometida, sale de Egipto rumbo a la tierra prometida y no había que comer. Dios, de una manera sobrenatural, en la mañana cuando amanecía había maná. El término maná significa: ¿qué es esto? ¿Escuchaste? ¿Qué significa maná? ¿Qué es esto? O sea, cuando ellos dijeron maná, en hebreo dijeron
¿qué es esto? Y así se le quedó, maná. Entonces ellos recogían en las mañanas de una manera sobrenatural, hacían panes y se alimentaban. ¿De dónde salía ese pan? Muchos dicen que del cielo. Bueno, Jesús es el único que bajó del cielo. ¿Para qué? Para darnos su carne, para darnos su sangre, para alimentarnos. Y de unos pocos panes y de 2 peces alimentó a muchísima gente. ¿Qué hizo Jesús consigo mismo? De Él mismo alimentó a muchos. Aquellos que creen en Él pueden alimentar su parte más importante, que es el espíritu, para volver a tener comunicación con su Creador y con su Dios. Amén. Ahora, de una manera profética, Dios puede ocupar y va a ocupar y está ocupando unos panes. Jesús dijo que era el pan que descendió del cielo. ¿Sí? El pan es tipo de Cristo. Ahora, hermano, tú puedes ser un pan. ¿Sí? Un cuernito, una concha. Pero tú vas a ser aquella persona que va a dar alimento a otros. Con esos 5 pancitos, Dios alimentó a muchos. ¿Cuántos pancitos hay acá? Dios puede usarte para llevar a la gente a los pies de Jesús. Jesús nos lleva al Padre. Nosotros no podemos llevar a la gente al Padre. Nosotros llevamos a la gente ¿a quién? A Cristo. Y tú te vuelves un mediador, un instrumento de alimento del cielo. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, tú le estás dando alimento. Una vez me encontré un amigo en un centro comercial, nos topamos a la salida del baño, yo fui al baño y nos topamos y se sorprende y me dice: Martín, qué bueno que te veo, me dice. Ayer soñé contigo y mira qué casualidad nos encontramos. Y soñé que tú me ayudabas, me dice. Tengo unos problemas, le digo, discúlpame, yo no te puedo ayudar. Dice, ¿cómo? Pero conozco a alguien que sí te puede ayudar, que conoce lo que tú sientes, que sabe lo que está en tu corazón. Se llama Jesús y Él sí te puede ayudar. Y ahí la gente pasando al baño y nosotros orando ahí en el pasillo y Él entregándole su vida a Jesús. Hermano, tú debes de guiar a la gente. ¿A quién? ¿Al pastor? No, los pastores fallamos. Debemos de llevar a la gente al pan del cielo, que coman y beban de Él y que le conozcan a Él. Amén. Con ese preámbulo entramos a la historia, ¿les parece? Y vamos entrando a la escena. Jesús se encontraba, dice el texto, después de esto. ¿Qué tiempo pasó del capítulo 5 al capítulo 6? Un año. Ya Jesús había hecho muchos milagros, muchas cosas, y la gente lo seguía. ¿Por qué? ¿Porque sabían que era Dios? No, lo seguía por sus milagros, por sus sanidades. Mucha gente va en busca de Dios para que Dios le dé algo, ¿sí? No para encontrarse con Él. Y mucha gente de esa época así era. Yo estoy enfermo, Él me puede sanar, voy y busco a Dios solo por lo que Él me pueda ofrecer. Pero Él nos ofrece más de lo que pedimos y esperamos. Amén. Y un día en el Naranjito, en una cancha de básquetbol, con una arritmia cardíaca, casi por morir, le dije: Señor, si existes, ayúdame, cámbiame. Y mi trato con Dios era no dejar de tomar o de drogarme. Mi trato era bajarle. Ese era mi trato. Señor, voy a bajarle un poco. Pero dice que Dios da más de lo que pedimos y esperamos. Y Dios sanó mi vida, sanó mi corazón, me hizo una nueva criatura. ¿Y sabes dónde? En un grupo de AA. Ahí Dios despertó el deseo de buscar a Dios. Y lo primero que me dijo el Señor después de una experiencia, me dijo: lee la Biblia, estudia la Biblia, aprende la Biblia. Y ya después cualquier persona que me hablaba de Dios, yo iba. Gracias a Dios luego comienzas a aprender a interpretar las escrituras para que Dios te dé el mensaje claro.
Es su voz ahí, tenemos que leerla para poder comprender y sintonizarnos al llamado de Dios. ¿Sale? Dice entonces, después de esto Jesús fue a otro lado del mar de Galilea de Tiberias. Próximo domingo les explico esa geografía. Y le seguía ¿cuánto? Gran multitud, más de 5,000. ¿Dónde metes esa gente? Ahí va la gente atrás de ellos. Se infiere por los otros capítulos de Mateo, Marcos y Lucas que ellos iban a descansar. Pero le asombró la llegada de tanta gente porque veían las señales que hacía ¿en quién? En los enfermos. Los sanaba, paralíticos, ciegos, cojos. Hacía esos milagros y ellos le seguían. Entonces subió Jesús ¿a dónde? A un monte. El término sería un montículo, una loma. No se metió al monte. No, se subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Quiénes estaban? Los 12 discípulos. En esta escena sí estaban los 12 con él. Y hoy vamos a aprender actitudes de algunos discípulos y el propósito de Jesús en ellos. ¿Sigo? Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, ¿a quién le habló? A Felipe, un hombre inteligente, matemático, pero tenía una intención Dios con ese hombre. Le dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Porque ya era tarde. Y algunos de sus discípulos en otros evangelios les dijo: Señor, despídelos porque ya es noche y una no tendrán donde quedarse y otra no tendrán donde comer. Dios no solamente ve tu parte más importante, que es la espiritual. Dios también ve tus necesidades básicas, tu comida, tu vestido. ¿Sí? Dios se preocupa por nosotros. Y el énfasis en esta sociedad y aún en muchas iglesias es solamente el énfasis material. Este mensaje no es material, hermanos. Yo he escuchado muchos pastores que hablan de la multiplicación. Pon tus cosas en manos de Dios y Dios te va a multiplicar y te va a hacer rico y te va a hacer próspero. Ese no es el mensaje. ¿Qué le predicarías a una persona hoy en Israel? ¿Qué le predicarías hoy a gente del oriente? ¿Van a ser prósperos? Dios está más interesado en salvar tu alma a que tú seas rico y próspero, porque el tiempo se acorta. Hermano, tal vez no llegues a ser rico, pero llegues a ser salvo. Dios está interesado en salvar tu alma, porque los días se acortan y Dios quiere multiplicar los panes y los peces que somos nosotros en manos del Señor. ¿Sí? Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coma? Mira la actitud. Pero esto decía para probarme. Muchas veces Dios nos prueba, ¿para qué? Para pasar la prueba. La tentación viene del diablo para que bajemos. ¿Sí? La tentación es del diablo para que peques y caigas. La prueba es de Dios para que apruebes y subas la prueba, subas de nivel. ¿Sigue? Dice: Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era el salario de 9 meses de trabajo. Imagínate, ¿cuánto necesitaban? Ni 200 denarios. ¿Qué quiso decir Felipe? Ni todo el dinero de más años alcanzaría para ir a comprar, traerlo y alimentar a toda esta gente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Sigue? Uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho. Y si ves la escena, puedes ver la multitud, puedes ver a Jesús. La gente que estaba allá abajo solamente observaba a Jesús allá en el monte, cuchicheando. ¿Qué dirá Jesús? ¿Por
Porque tú te metes al escenario y puedes ver todo el lugar. Si tú usas el discernimiento, puedes ver, allá un hombre veía a Jesús parado, cuchicheando con un hombre. ¿Quién es? Felipe, Andrés. Y estaban ahí poniéndose de acuerdo. Y la gente esperando milagros, sanidades, verlo, conocerle. ¿Sí? Dice, aquí está un muchacho. De entre la multitud se encontraba un joven. ¿Cómo se llama ese joven? Los 4 evangelios no nos dice el nombre del joven. ¿Por qué? Es tan importante cuando Dios nos dice detalles y nombres como cuando no nos los dice. Porque ese muchacho pudiera ser tú. Esa persona pudiera ser tú. Que posiblemente traía su lonche, lo suyo para él, para su día, y de una manera inocente. ¿Y cómo le damos de comer? Y el joven en su inocencia, pues yo traje esto, ¿no? Y tal vez esperaba que otros dijeran, pues yo traje esto otro. Y hacemos la vaquita, ¿no? Y entre todos vamos a cooperar. Y hacemos, no, nadie alzó la mano. Solo el jovencito se despojó de lo suyo y le dijo, ¿a quién? Regrésamelo. Ajá, está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, Andrés, hermano de Simón, gracias. Pásalo. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Nadie más traía, porque ellos venían a recibir. Hermano, y no vamos a pedir dinero. Es más, en esta iglesia no diezmamos, porque el diezmo pertenece al pueblo de Israel. Nosotros estamos bajo la gracia. Nosotros ofrendamos por amor. Amén. No por ley, ni por miedo, ni por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Sin esperar. Si tú das esperando, ya no es bendición. Amén. Entonces este jovencito lo trajo. Viene Andrés y lo presenta y le dice, he aquí un muchacho. Tú ves la cara del jovencito, inocente, sin saber la magnitud del milagro que iba a suceder. Jesús sabía de ese jovencito. Jesús sabía lo que Dios iba a hacer con ese joven. Jesús sabe que a través de ese joven Dios iba a alimentar a muchos. Hermano, tú no sabes que el que está a tu lado puede ser un instrumento de bendición para muchos. Y no hablo de dinero ni de cosas. El pan del cielo en tus manos, tú lo des a otros. Les des el evangelio a otros y les des de comer. Amén. Y este jovencito los trajo. Dice, ¿más qué es esto? Nada comparado con tantos. Ahora vamos a una posición y damos un escalón hacia la fe de los 12. Ya esos 12 ya habían visto muchos milagros sobrenaturales de Jesús. Ellos podían esperar cualquier cosa. ¿Me explico? Cuando tú caminas en el Señor, tú descansas porque Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Yo antes oraba por las personas y siempre esperaba un milagro. Hoy no, hoy yo sé que Dios actúa como Él quiere. Yo oro por las personas y descanso. Muchas veces Dios hace un milagro, muchas veces no. Muchas veces hay pacientes que me toca orar y están a punto de morir, pero yo no lo sé. Les predico el evangelio y al otro día, y el paciente ya murió. Dios usó a alguien para darle un pan y comiera y bebiera de su sangre. Amén. Sigue. Dice, entonces Jesús, ¿qué dijo? Recostada la gente y todo fue como la ola. Siéntense. A ver, se empezaron a sentar. Comenzaron a correr la voz. Entonces Jesús hace recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones y empezaron a recostarse todos en toda esa explanada. Jesús viendo y gente a su alrededor se veía como esa ola al estar parados
ahora se comenzaban a sentar y ver cómo el pasto se movía al momento de que ellos se sentaban. ¿Sigue? Tomó Jesús aquellos panes, no rechazó lo poco. Él sabía que iba a suceder. Tomó los panes y habiendo ¿qué? Dado gracias. ¿A quién honró Jesús? Al Padre. Alzó los panes y los peces y le dijo: Señor, gracias por esta provisión. A través de esto tú vas a levantar a muchos, tú vas a alimentar a muchos. Y los discípulos con fe, los oyentes a su alrededor tal vez dudaron. No nos dice la Biblia, pero imagínate ellos ahí viendo esa escena, Jesús alzando sus manos, orando y dándole gracias a Dios, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Él partió los panes, los puso, a cada uno le dio una canasta, ¿sí? Y le empezó a dar a cada uno de sus 12 discípulos. ¿Sale? Dice: y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Ellos comenzaron a repartir, a dar, a tomar de ese bolso, de ese canasto, y empezarle a darle a cada uno de ellos. Lo asombroso, hermanos, que estos hombres comenzaron a ver en carne propia el milagro de Jesús. Cada que ellos metían la mano, salía un pez, salía un pedazo de pan, salía otro y salía otro, y comenzaron ellos a repartir. La gente que estaba alrededor, hermanos, no sabían que solamente eran 5. Ellos no se imaginaban de dónde salió todo eso. De un jovencito dadivoso, de hombres de fe, guiados por Jesús. Amén. ¿Sigue? Y cuando se hubieron saciado, o sea, no solo comieron, has ido a una fiesta y te queda como que, otro platillo, y por pena dices, gracias, pero por dentro, y le codeas a la esposa si está, ¿no? Bueno, pues uno, o le mandas un WhatsApp, hey, tira uno por acá. Por pena, por fuera, no, pero por dentro, no. Estos se saciaron, hermano. Comieron hasta saciarse los peces, los panes, comieron, se sació toda la gente. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que el pan del cielo tiene la capacidad de saciar más allá de lo que nosotros podemos esperar. ¿De dónde salieron esos panes y esos peces? ¿De los 5? Manito, los 5 se acabaron. Los 2 pececitos se acabaron. ¿Me explico? No eran búlgaros, ¿no? El pez empezó, no. Ya era algo sobrenatural. Ya era Dios creando panes nuevos, peces nuevos, para dar de comer a otros, para alimentar al sediento. Tú tienes 2 estómagos, un estómago natural y tú tienes un estómago espiritual. Hay gente que muchas veces quiere saciar lo natural y come o compra, porque el comprar te da placer, o quiere llenarse porque su estómago espiritual está vacío, y esa sensación de vacío te hace querer llenarlo, y nunca lo vas a llenar, porque la única manera de llenarlo es con el pan del cielo, con lo espiritual. Cuando tú oras, cuando tú buscas al Señor, tú comes, cuando tú predicas el evangelio a otro. Cuando Jesús le predicó a la samaritana, le dijo, yo ya comí. Se alimentó en lo espiritual. Cuando tú le predicas a otro, tú te estás alimentando, te estás fortaleciendo en lo espiritual, porque tienes 2 estómagos. Hermano, ¿cómo está tu estómago espiritual? Estás comiendo de Dios, te estás alimentando de Él. Dice, y cuando se hubieron saciado, le dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron. Imagínate,
para que no se pierda nada. ¿Qué son 12 hombres repartiendo a 5,000? ¿Te ha tocado de mesero alguna vez? En una fiesta, en un convivio, en una reunión, y terminas grave, ¿no? Cansado y sirviendo. Ahora, servirle 12 personas. No dice la Biblia que alguien más ayudó. ¿Me explico? Dice que solo 12 hombres repartieron a más de 5,000 personas. El tiempo que se llevaron. ¿Quiere otro poquito usted? No, yo sí. Y ellos dieron hasta, ya se saciaron. No, me falta un pancito. Dale. Y empezaron a trabajar. Pero ellos empezaron a ver el milagro sobrenatural de Dios en sus manos y en la fe puesta en Jesús. ¿Sigue? Recogieron pues, ¿y qué? De lo que sobró, hermano, 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea, no se desperdició nada. Y al que le sobró, le dijo: hermano, yo ya me llené, gracias. Lo regresó. Y los únicos que regresaron a casa con lonche fueron los 12. Amén. Dice que el que parte y reparte, dice la Biblia, eso no lo dice la Biblia. El que sirve, hermanos, recibe. Amén. Si le sirve a Dios. Si usted le sirve al hombre, usted terminará vacío. ¿Escuchó? Si usted le sirve a Dios y las cosas que hace, las hace para Dios, usted se va a ir lleno y con lonche. Amén. Pero si usted le sirve a Dios, usted va a quedar vacío. Usted va a quedar esperando. Oye, yo hice y nadie me dijo nada. Oye, yo hice y nadie me reconoció. Es que hiciste mal la fórmula. La clave, la fórmula es que usted sirva, haga las cosas para su Dios. A veces, por naturaleza, la gente no agradece, malagradecida. Tú sirves el plato de comida, le faltó sal, y tú te esmeraste en hacerlo. Pero si tú lo haces para Dios, ¿qué haces? Tenga su bote de sal y échale lo que quiera. Yo ya hice mi parte. ¿Da? Es broma. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal. Esta es ya la 4ª señal de las que nos narra Juan, que menciona 7 señales que Jesús había hecho. Dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Todavía no se les había revelado que era Dios encarnado, el Emmanuel, era el profeta enviado de Dios. Y el concepto que nosotros tenemos que saber, que el pueblo de Israel esperaba un libertador, pero un libertador tipo Moisés. En la época de Jesús, el gobierno que estaba, vaya la redundancia, gobernando en toda esa región era el Imperio Romano. ¿Sí? Ellos esperaban un tipo Moisés, así como ellos fueron esclavos en Egipto. Ellos esperaban un profeta, un libertador que los iba a sacar de la esclavitud de los egipcios. Bueno, ese era el concepto que ellos tenían, que iba a venir un libertador que los iba a libertar ¿de quién? De Roma. ¿Me explico? Y cuando comenzaron a ver ese libertador, mira lo que hicieron en el 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, ¿sí?, y hacerlo rey, volvió a retirarse. Regrésalo al 15. Volvió a retirarse al monte él solo. Hermano, él no vino a libertarnos de la parte física, ¿sí? Él vino a libertarnos de algo más esclavizante, que es el pecado. Amén. Me ha tocado ir a compartir algunos anexos y obviamente los anexos están encerrados. Y yo les hablo de la libertad en Cristo.
Le digo, si yo les abriera la puerta ahorita del anexo, ¿a dónde fueran? No, pues a drogarme, dice. ¿No? Porque ellos en ese momento están esclavos o están encarcelados temporalmente. Pero hay cárceles, hermanos, que no tienen barrotes físicos. Hay cárceles que no se ven. Hay cárceles de opresión dentro de nosotros, falta de perdón, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Esas cárceles están dentro de nosotros. Una, no se ven, a menos que la practiques. Y tú ves a alguien practicando un pecado, tú dices, él es esclavo de ese pecado. Y esa persona que está esclava muchas veces no reconoce que está en esa esclavitud. Jesús no vino a abrir una cárcel humana. Jesús vino a libertarnos de una cárcel espiritual que está en nuestro corazón. Y Él puede hacerlo. Y como ellos no entendían que la libertad que Jesús ofrecía no era sacarlos de Roma. Es más, muchos romanos se convirtieron. Era darnos salvación y vida eterna. Amén. Y Jesús hoy, hermanos, pásalo. Fue a alimentarlos de un pan espiritual. Y ellos recibieron ese alimento. Amén. Posteriormente a eso, ellos se fueron. Ahora quiero entrar en una escena y ponerte de un lado la multitud y los discípulos. ¿Cómo quedó la multitud? Saciada. Y luego regresó por más. ¿Cómo quedaron los discípulos? Con fe, convencidos, dice el hermano. Llenos también, porque en lo que repartían le robaban un pedacito y se lo comían. Como el que hace quesadillas, ¿no? Se come la quesadilla, el queso. Entonces, estos hombres quedaron agotados, cansados físicamente, pero saciados. Yo quiero que tú veas una plática de esos hombres después de estar en un ministerio público. O sea, después de trabajar con la gente externa, imagínate una reunión con Jesús y sus 12. Porque después de que hacían milagros y salían a evangelizar, iban a sus casas y se quedaban y compartían sus experiencias. Y dice Pedro, oye, yo metí la mano y sacó otro pez. Oye, y salió otro pan. Y yo lo partía y salía otro. No sé qué platicaban, pero ahora ellos se quedaron con la experiencia y se quedaron con Jesús. Amén. Mucha gente solo se queda con el momento solamente, pero no se queda con Jesús. Usted tiene que estar con Jesús porque Él es la fuente de vida. Y si usted comió hoy un domingo en el culto, el alimento, mañana, en la noche, en la tarde, usted tiene que volver a alimentarse porque necesita estar pegado a la fuente que es Jesús. Amén. Si sabes que no todos somos hijos de Dios, estamos separados de Dios, estamos esclavos en esa cárcel. Jesús vino a darnos vida, a adoptarnos como sus hijos. Pero este pasaje no habla de la multiplicación económica. Habla del proyecto que Dios quiere hacer con sus discípulos. Que con unos pocos Dios quiere alimentar a muchos. Primer texto que te mostré, un tiempo de escasez de alimento con un profeta, y Dios hizo el milagro y sabían que venía de Dios. Segundo ejemplo, el maná para un pueblo, que era el pueblo escogido de Dios. Dios envió el maná del cielo. Era un tiempo de necesidad. Tercer ejemplo, en la época de Jesús, aquellos que eran los encargados de dar el mensaje de Dios se habían quedado con el monopolio.
y ya no predicaban el evangelio. Es más, ponían rudimentos graves para que la gente no llegara al templo, no llegara a Dios. Y Jesús alimentó a los 5,000. Cuarto escenario: estamos en tiempos donde hay poco alimento. Estamos en tiempos donde hay mucha necesidad, no solo en los inconversos que no conocen de Dios, sino dentro del pueblo de Dios, que les han mandado un falso evangelio y les han metido el evangelio de la prosperidad. Hermano, si usted va a Cristo, usted va a ser próspero, todo le va a salir bien. Dé a Dios y Dios le va a dar y le va a multiplicar. No, Jesús no vino a eso. Jesús vino a darte vida espiritual. Que tú salgas de esa esclavitud de pecado y vivas en esa libertad y puedas amar a tu esposa, a tus hijos. ¿Por qué no puedes? Porque estás esclavo a tus propias pasiones. Pero aquel que está esclavo muchas veces no se da cuenta, pero necesita el pan del cielo. Amén. ¿Tienes el video? Quiero que veas un video con una canción y vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos ministre, nos ayude y siga obrando. Y con pocos panes, esta obra nació en un patio, en la colmena, con pocos panes. Y Dios ha ido multiplicando los panes. Amén. A unos nos tocó mucha levadura, ¿no? Y salimos los panes bonitos. Otros están. Pero Dios quiere que a través de usted, hermano, sea alimentado. Mucha gente, primero su casa, amén, sus hijos, su familia, y después hasta donde Dios nos lleve. Yo quiero hacer 2 llamados esta mañana, esta tarde ya. Uno, tal vez tú seas de la multitud que necesitas el pan del cielo. ¿Cómo sabes si necesitas el pan? Si tú estás en pecado, tú necesitas el pan. Yo no necesito, pastor, yo tengo todo. Si tú estás en pecado, necesitas ese pan de vida que pueda libertarte de la esclavitud. Aunque tú digas que estás bien, si tú vives en pecado, eres esclavo del pecado. Y hoy tú le puedas decir: Señor Jesús, si es verdad que puedes libertarme, hazlo. Y entrégale tu vida a Jesús. Y el segundo llamado es para aquellos que ya comieron del pan, que ya saben que Jesús es el Señor, el Salvador, pero que todavía no son discípulos. Y el discípulo demanda trabajo, el discípulo demanda cansancio. Yo trabajo de guardia en un hospital y es como si yo te dijera: me voy a desvelar si soy discípulo. Va implícito. Si tú quieres ser discípulo, te vas a cansar, te va a costar, te vas a sacrificar, pero vale la pena ver hombres, mujeres restauradas por la gracia y el poder de Dios. Amén. Y con el gozo de que estás con tu Señor. A veces me ha tocado orar por matrimonios y le digo: Señor, restaura ese matrimonio, te lo pido, mira. Y he escuchado, no la voz de Dios audible, Martín, un pensamiento que me dice: yo también quiero restaurarlo. Dios, yo quiero restaurarlo. ¿Y tú quieres orar por él? Vamos, vale la pena luchar. Padres que me dicen: pastor, ore por mi hijo. Digo: vamos. Y el Señor dice: yo también quiero que ese hijo sea restaurado. ¿Y ahora somos cuántos? Papá, mamá, el pastor, la iglesia, y Dios desde los cielos diciendo: esa es mi iglesia. Vayan por los perdidos y vayan ahora
por mucha gente de iglesia que no conocen el Evangelio, que necesitan conocer a Jesús. Amén.